Muy buenas a todos. Hoy estaremos conociendo algunas características del idioma aymara. Pero antes de ello, vamos a conocer cómo los idiomas se clasifican o están clasificadas estructural y tipológicamente. Entre ellas tenemos lenguas aislantes o monosilábicas. Luego tenemos también lenguas incorporantes o polisintéticas. También tenemos lenguas flexivas o sintéticas y también lenguas aglutinantes o sufijantes. Veamos el primero. Las lenguas aislantes o monosilábicas son idiomas en los cuales basta una sola sílaba para expresar conceptos o palabras. Entre ellas tenemos el chino, el japonés, el coreano, entre otros. Lenguas incorporantes o polisintéticas. En este tipo de idiomas, una sola palabra incluye diversos conceptos y hasta funciones sintácticas. Entre ellas están las lenguas amerindias. Lenguas flexivas o sintéticas. En este tipo de idiomas, las palabras se descomponen en lexemas o raíces. Las mismas llevan el contenido semántico como ser el género, número, tiempo, aspecto, modo y persona. Entre ellas están el inglés, el francés y obviamente el español. Lenguas aglutinantes o sufijantes. En este tipo de idiomas, las palabras se construyen desde la raíz, al cual se añaden sufijos. Estos sufijos tienen valor semántico. Entre estas lenguas están el aymara, el quechua, el turco, el húngaro, entre muchos otros. Veamos un ejemplo en el idioma aymara. Para este ejemplo vamos a utilizar el término mama, que significa mamá o también señora. A este término le vamos a añadir sufijos. Empecemos. Mama significa mamá o señora. Añadimos el sufijo ja, mamaja. Ya tiene como significado mi mamá. Añadimos otro sufijo, el sufijo taki, mamaja taki. Ya significa para mi mamá. Podemos añadir otro sufijo, va a ser en este caso el sufijo puni, mamaja taki puni. Significa para mi mamá siempre. Podemos seguir añadiendo otro sufijo, en este caso va a ser el sufijo wa, mamaja taki puni wa. Significa es para mi mamá siempre. Nótese que en el idioma aymara, mamaja taki puni wa es una sola palabra. Y en el castellano ya es una oración. Tal como vieron, el idioma aymara es sufijante, es decir, a una raíz se van añadiendo sufijos. Esta es una de sus características. Ahora bien, vamos a ver otra de las características del idioma aymara. Vamos a hablar de la estructura de la oración en aymara y vamos a diferenciarlo con el español. En el español, la estructura de la oración es la siguiente. Es sujeto, verbo y complemento. Y en el idioma aymara es sujeto, complemento y verbo. Ejemplifiquemos. Empecemos por el español o castellano. Vamos a dar a conocer una oración simple. Ángela compra pan. Ángela es el sujeto. Compra el verbo, pan es el complemento. Ahora traducimos esta oración simple al aymara, el cual es Anchichaj ant ali. Anchicha es el sujeto, ant es el complemento, ali es el verbo. Nótese que en el aymara el verbo está al final de la oración. Esta es otra de las características del idioma aymara, con el cual se diferencia del castellano o español. Con esto concluimos el día de hoy. Otro día continuamos con más del idioma aymara.